Oh, amados, necesitamos más y más de Cristo. Necesitamos conocer más y más del Señor. Esa es la realidad. Estamos cortos. Yo creo que todos nosotros necesitamos experimentar más a Cristo. Tenemos muchos años de ser cristianos y no estamos disfrutando lo que el Señor quiere que disfrutemos. El Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Hoy es domingo, es un día precioso, es un día glorioso donde todos nos abrimos a Dios. En este momento millones de gente están adorando a Dios, están alabando a Dios. Algunos están empezando, otros ya están terminando, otros se están preparando para más tarde. Pero qué lindo, porque desde aquí de la tierra hay un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza con ese trabajo tan lindo que preparan para que nos unamos a ellos a alabar al Señor. Gloria a Dios. Filipenses. Oh, qué epístolas más lindas las que escribió el apóstol Pablo para nuestra instrucción, para que nos podamos llenar de Cristo. Vamos a leer el pasaje en el cual nos vamos a estar ocupando hoy, Filipenses capítulo 3. Vamos a leer de nuevo del versículo 7 al 11. Son unos versículos cargados de revelación divina. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oh, hermanos, el apóstol Pablo tenía en sus pensamientos tanta revelación divina, pero es que él estaba bañado de esta revelación, al grado que él podía escribirle a cualquiera de las iglesias e inspirado por el Espíritu Santo, ayudarlos a corregir cualquier deficiencia que hubiese en esa localidad. Así que Dios lo levantó como un apóstol. Aleluya. Pero nos debe de llamar la atención la forma en que Pablo escribe, cómo habla. Hoy vamos a estar ocupados en entender cómo se experimenta el poder de la resurrección. Así que vamos a estar unos minutos meditando y yo quiero que tú te des cuenta que la resurrección no es un evento solamente, o sea, no es un evento solamente, sino que la resurrección es una persona. Jesucristo mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces el apóstol Pablo aquí nos escribe para que nosotros nos profundicemos. Queremos profundizarnos en esta palabra. Por ejemplo, aquí él dice,
y hay una secuencia que tú debes de alcanzar a ver. Voy a volver a leer a ver si tú captas cuál es la secuencia. Pon atención y vas a ver que hay una secuencia. Dice, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Mira cómo empieza desde el verso 7, versículo 7. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de experimentarle. Esa palabra que nos ponen a nosotros, a fin de conocerle, tú puedes estudiarla, busca en el internet, googlealo, dicen los hermanos jóvenes. Métete a buscar y vas a ver que cada vez que el apóstol Pablo usa la palabra conocer, es experimentar. O cuando dice también sabiendo esto, que es lo mismo, conociendo esto, sabiendo esto, experimentando esto, dice a fin de conocerle. Todo lo que leemos del versículo 7 hasta el principio o al final del 9, es con un fin, el fin de experimentar el poder de su resurrección, a fin de experimentarlo y el poder de su resurrección y la comunión o participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y luego dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque hay resurrección de muertos y hay resurrección de entre los muertos. En griego la resurrección regular se llama anastasis. La resurrección de entre los muertos se llama ex anastasis, o sea, resucitar de entre los muertos. Dios tiene a todas las personas muertas, así miren, ahí están en la muerte. Pero hay una resurrección que se llama de los muertos y es cuando todos los muertos van a resucitar. Pero hay una resurrección que se llama la mejor resurrección, la primera resurrección, que es la que van a disfrutar o experimentar los cristianos, no solamente en el momento que Dios resucite a los muertos, sino que desde ahorita se experimenta, porque el apóstol nos dice, hagan esto, esto y esto y esto, y entonces experimentan la resurrección para que cuando llegue el evento, cuando llegue el momento que Dios resucite a todos los cristianos, que se llama la primera resurrección, la de entre los muertos, a esa es la que todos nosotros los cristianos debemos estarle poniendo la atención y la mira. O sea que muchos cristianos son instruidos doctrinalmente, o sea que les hablan de todo lo que Cristo ha hecho por ellos, pero no les hablan de lo que Cristo está haciendo dentro de ellos. Hoy día se ha descuidado mucho en la predicación, hermanos, hablar de la realidad de lo que Dios está haciendo en nosotros, porque Dios no fue dado a nosotros por gusto. O sea, nosotros no podemos, hermano, solamente hablar de la resurrección, sino que la tenemos que experimentar. Vuelvo a leerte. A fin de conocerle, a fin de experimentar
el poder de su resurrección y tener comunión en sus padecimientos. Oh, hermanos, nosotros tenemos que detenernos. Cuando nos predican la palabra no nos la deben de predicar a la carrera, porque cuando se nos predica la palabra así en una forma acelerada, ni captamos lo que Dios nos quiere decir. Cuando a uno le habla a su papá, cuando le habla a su mamá, le dice, siéntese ahí, quiero hablar con usted. A mí mi madre me sentaba muchas veces y me decía, mijo, quiero hablar con usted. Ay, yo decía, ya otra vez mi mamá me va a estar sermoneando. Sin embargo, ella siempre me decía, ponga atención a lo que le voy a decir. Ella se preocupaba mucho porque nosotros fuéramos hombres de bien. Y me recuerdo, tranquilita, tranquilita, me decía todo lo que tenía que decirme y salía yo de aquella conferencia con mi madre recapacitando. Y gracias a Dios que Dios llenó de gracia a mi madre para que cuando me hablara yo la escuchara y trataba de poner en práctica lo que ella me decía. Y la palabra de Dios es de esa manera. El apóstol Pablo dice, a fin de conocerle. Entonces nosotros necesitamos profundizarnos. Porque aquí hay tres cosas. Aquí se nos habla de tres cosas. A fin de conocerle, conocer el poder de su resurrección y tener comunión con Él en sus padecimientos. Yo estoy impactado, hermanos, porque Dios me ha visitado a mí de una manera linda, abriéndome su palabra. Ayer estuve ocupado toda la tarde y parte de la noche instruyendo a los hermanos. Y algo que he sido bendecido es entender la soberanía de Dios, porque no fue sino hasta que entendí la soberanía de Dios que empecé a ver cosas que no veía en su palabra, ¿verdad? Una de las cosas preciosas de la palabra cuando tú conoces la soberanía de Dios es de que ella está escrita para mostrar todas las cosas que soberanamente Dios quiere que tú sepas, que ya están hechas. O sea que todo lo que está en la Biblia es lo que está pasando. Y eso muchos hermanos todavía no lo logran ver. Por eso te digo, por ejemplo, hablando de que la soberanía de Dios ya todo está escrito y Dios espera que suceda como Él lo escribió. Un hermano de Guadalajara se asustó cuando yo le dije que soberanamente la iglesia, porque él se queja mucho de que la iglesia está corrupta, que la iglesia está en apostasía, que la iglesia no está actuando como debería de actuar, y yo le dije, hermano, pero tú ya sabías que todo eso es soberano, o sea que Dios ya sabe que así tenía que ser, y lo invité a que leyera Apocalipsis capítulo 2 y 3 y le digo, lee las iglesias. Las 7 iglesias representan la historia de la iglesia cristiana. Tú no me vas a decir que no está escrito que se corrompieron todas. Entonces, si tú no entiendes la soberanía de Dios, tú vas a bregar en contra de la corriente. Por eso yo a muchos hermanos que les gusta predicar, yo los aconsejo. Yo le digo, hermano, mira, yo sé que a ti te gusta predicar, hermano, pero yo te aconsejo que vayas en la corriente que va Dios, no vayas en contra de la corriente. Si tú eres un maestro de la Biblia, dedícate a enseñar lo que Dios quiere que los oídos de los hermanos escuchen, pero que venga de su corazón. No que escuchen cosas que sean tus opiniones o que sea tu punto de vista. No. Por ejemplo, tú tienes que enseñarle a los hermanos que soberanamente Dios tiene a todas las iglesias en corrupción. Soberanamente las tiene apostatando de la fe.
soberanamente. Ahora, ¿para qué es eso? ¿Para qué es? Es porque Dios quiere tratar con nosotros, pero nadie lo va a alcanzar a ver si no ora a Dios y no se humilla ante Dios para que Dios le muestre su soberanía. Si tú no conoces la soberanía de Dios, entonces tú vas a molestarte con los hermanos que andan mal. No, a ellos hay que enseñarles a cómo salir de esa vida. Tú me has oído predicar. En el último mensaje yo apliqué la enseñanza diciéndote que muchos de los cristianos no fueron buenos católicos, por eso no son buenos cristianos. O sea, mira, tú que eres pastor, tú te das cuenta en tu congregación, los hermanos que eran bien entregados al catolicismo, pero bien entregados, aquellas mujeres rezadoras, esas que se iban a rezar, y tú te das cuenta que en el catolicismo solo las mujeres les gusta estar rezando. Y entonces tú te das cuenta que todas ellas que eran de hueso colorado vienen a la vida de la iglesia, aceptan a Cristo y se vuelven buenas hermanas, son ayudantes las hermanas como las usa Dios en las congregaciones. ¿Por qué? Porque ellas eran, pero muchos varones nunca fueron entregados en la iglesia católica, por eso no son bien entregados ahora que son cristianos. Pero después que estuve usando esa comparación dije, no, mejor voy a usar la que sí es verdadera, porque es para desafiar a los hermanos. Y entonces me fui a Romanos capítulo 6, y mira cómo dice aquí en Romanos capítulo 6. En el capítulo 6 y versículo 19, y este es el versículo que quiero aplicarle a todos aquellos que ahora están en la vida cristiana, pero que no están sirviendo a Dios en una forma caliente. Por eso fue que cuando prediqué el viernes, el hermano Ernie puso que Dios no quiere gente tibia. O estás frío o estás caliente. Porque si estás frío, el Señor te puede calentar totalmente. Y si estás caliente, gloria a Dios, pero cuando estás tibio te acostumbras a vivir mediocre. Mira lo que dice Romanos 6, 19, y este es el verdadero versículo que tenemos que aplicarnos todos nosotros para responder al llamado que Dios nos ha dado como cristianos. Fíjate pues, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Te das cuenta entonces que de la manera que eras pecador de hueso colorado, porque estabas entregado con el acelerador a fondo en tu maldad y tu malicia y tu pecado y tu iniquidad? Ahí estabas. Pero ahora que veniste a Cristo, dice Pablo, cambia tus 180 grados. Cambia, salte de esa manera de vivir y entrégate a Dios totalmente para que seas un hermano santificado. Entonces, como soberanamente Dios permite cosas en nosotros, tenemos que entender entonces que Dios tiene un itinerario, un programa definido con tal de hacer el trabajo en nosotros. Cuando tú lees el libro de Job, en el libro de Job te das cuenta que ahí hay una soberanía de Dios. Job era perfecto. O sea que yo quiero que tú te des cuenta cómo funciona Dios en su soberanía, para que entonces te des cuenta que lo escrito sirve para que Dios te hable a tu oído por el Espíritu. Lo escrito no es muchas veces para que tú te dirijas para vivir la vida que dice lo escrito, no. Lo escrito a veces hasta te pone una vida que no se debe vivir.
para que escuches cuál es lo correcto que tienes que hacer. Pero la escritura sirve para que Dios te hable a tus oídos, pero muchas veces te va a decir todo lo contrario porque tú no necesitas lo que se está leyendo ahí, sino todo lo contrario. No sé si me entiendes, pero yo espero que Dios te ayude a que me entiendas. Pero lo voy a poner desde diferentes puntos de vista para que tú lo comprendas. Estamos ahorita hablando de que a Dios hay que conocerlo y que hay que experimentarlo. Entonces Job, que es un libro que yo les he dicho a ustedes que tenemos que ver a Cristo en cada libro. Entonces tenemos que ver a Cristo en el libro de Job. ¿Cuál es la función de Cristo en el libro de Job? Por ejemplo, la Biblia dice, ahí en Job, en los primeros capítulos, dice que Job era perfecto, que era recto, y que en él no fue hallada maldad. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puede ser que una persona que sea recta, que esté tranquila, que tiene su casa, que tiene sus hijos, que tiene sus siervos, que tiene ganado, rico, como Job, haya alguien que lo está acusando? ¿Te recuerdas que yo te he enseñado que desde el principio de la Biblia hay dos voluntades? Está la voluntad de Dios y la voluntad del diablo. Y Dios así te revela que así es el plan. Te revela que hay una voluntad de Él y una voluntad del diablo. Entonces en Job tú puedes ver eso. Está la voluntad de Dios y tú la ves desarrollarse en todos los 42 capítulos. Pero te muestran que en los primeros 2 capítulos hay alguien que está interesado en estorbar al que es recto y perfecto y que está tranquilo y que no le está haciendo mal a nadie. Hay alguien que cuando entra al concilio celestial, porque él entra a los concilios celestiales donde Dios toma consejo con todos sus ángeles para administrar el universo entero. Y que cuando están en ese concilio, allí está presente ese personaje que se llama Satanás. Y Dios se humilla para preguntarle a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes tú? Oh, le dice, yo vengo de recorrer la tierra. Y le pregunta, ¿has tenido misericordia de mi siervo Job, que no hay hombre como él? Dice. Como ya saben que Satanás es contratista, es comerciante. Él no habló en una forma que fuera justa, sino que él trató de comerciar para su beneficio, porque él es el padre de la maldad, el padre de la... Él es la encarnación de la muerte, todo lo negativo. Y le dice, pues Job te sirve a ti porque tú lo has rodeado de toda bendición, tiene hijos, tiene todo y quítaselo. Quítaselo y tú te darás cuenta en que en tu presencia va a blasfemar. Entonces el Señor le da permiso al enemigo. Yo quiero que entiendas pues cómo es la soberanía de Dios, porque muchos tienen ideas incorrectas de la manera que Dios actúa. Tú puedes ser Job, tú puedes estar tranquilo, tú puedes tener todo, pero el acusador le puede decir a Dios que te quite todo y que entonces vas a blasfemar. Pues Dios, para que tú sepas, soberanamente tiene un trabajo que tiene que llevar a cabo en nosotros. Y Él en su sabiduría sabe que va a usar al diablo para perfeccionarnos. Porque Job sirve para entender que Dios soberanamente va a hacer un trabajo en nosotros. Y esa es la parte que los cristianos no entienden. Imagínate tú el que inventó la congregación Pare de Sufrir, a ese grupo.
Él no entendió porque si a él le hubiese tocado pastorear a Job, hubiera sido igual que uno de los amigos de Job, de Elifas, o hubiera sido Elifas, hubiera sido Sofar, o hubiera sido Bildad. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros los hombres estamos gobernados en nuestro pensamiento por el bien y el mal. O sea que nosotros la idea, y por eso te aconsejo, como cristiano no te vayas a dejar gobernar por esos pensamientos. Porque hay cristianos que aunque ya tienen a Cristo en su espíritu, ellos piensan que si se portan bien, que todo les va a salir bien. Y que si se portan mal, todo les va a salir mal. Eso es un concepto equivocado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento pensaban así porque aún no se había abierto el camino para el árbol de la vida. Entonces ellos estaban gobernados por los pensamientos del bien y el mal. Y eso sucedió en el libro de Job. En el libro de Job, Job mismo, él creía que no le tenía que ir mal porque él era bien portado. Él creía y por eso se confundió y sus amigos, en vez de venirlo a ayudar para levantarle el ánimo, le decían que era hipócrita, que era mentiroso, que se creía más que Dios. O sea que yo quiero que tú te des cuenta que en el lado del bien y el mal no hay ayuda para el que sufre. No hay. En cambio, en el Nuevo Testamento hay ayuda para el que sufre. Porque en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo. Si te das cuenta, contrastando a Job y a Pablo, Job, cuando ya lees el capítulo 3, dice que maldijo el día de su nacimiento. Ahí ya no era perfecto Job. ¿O crees tú que era perfecto? Si cuando llegamos al capítulo 3, el hombre que en el capítulo 1 es perfecto, recto y entregado totalmente a un pensamiento de Dios, ahora en el capítulo 3 dice que mejor quiere suicidarse. Entonces yo quiero que notes, pues, porque si no ganamos la vida de Cristo, nosotros vamos a ser gobernados por el bien y el mal. ¿Por qué te digo que vamos a ser gobernados por el bien y el mal? Porque ese alimento lo llevamos adentro nosotros. Ese fue el alimento que comió Adán y ese alimento va a costar deshacerse de él. Sí se va a poder. No te preocupes, que la Biblia muestra que sí, al final todos nosotros vencemos el bien y el mal. Está escrito en el libro de Job, al final él dijo, de oídas te había oído, hoy mis ojos te ven. O sea que soberanamente Dios en el libro de Job te muestra que no es porque seas bueno o porque seas malo que Él va a procesarte. Dios te va a procesar de la manera que procesó a Job, pero ahora contigo es en una manera diferente. Ahora es que Cristo vive dentro de ti. Job al final del libro dijo, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará. Como a mediados del libro dijo, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo. O sea que él decía eso y a muchos les gusta eso. Pero la realidad es que en el Nuevo Testamento es más elevado. Yo no digo que yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo o que se levantará sobre este polvo, porque esa es una idea solamente de la resurrección sin tener a Cristo dentro de mí. Mira cómo digo yo sé que mi Redentor vive dentro de mí y por eso yo puedo hacerle frente a todo lo negativo que venga a mi vida. Ahora, fíjate que te estoy hablando de esto porque tenemos que conocer al Señor más y más, experimentar el poder de su resurrección y tener comunión con Él en sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El mensaje del hermano Carrillo te prepara totalmente para que seas martirizado. El mensaje que el hermano Carrillo le predica a los cristianos no es un mensaje para que cuando les llegue el COVID crean que se les acabó el mundo. Ayer hablaba con los pastores y me dice el hermano Jorge Proaño, me dice, hermano Carrillo, le cuento que aquí en Ambato se están muriendo los pastores del COVID, me dijo. Y como él es pastor, le digo, ten cuidado, mijo, porque te pueden llevar a ti también.
O sea que lo que quiero decirles con esto que está pasando es que nosotros no debemos de vivir espantados ni con un temor sin fundamento. Nosotros al leer el libro de Job nos damos cuenta que soberanamente Dios, para acabar nuestra carne, para acabar nuestro yo, para demolernos totalmente. Yo estoy asustado que Dios no mató a Job, y me asustaría también que no me mate a mí, pero yo sé que no estoy exento. Yo no estoy exento, ni tú estás exento, porque Dios tiene un trabajo que quiere hacer en ti. Y si es necesario, te lo voy a poner solo como ilustración, porque Dios no va a hacer contigo lo que hizo con Job, porque puede ser que tú no lo aguantes. Pero Dios te puede quitar tu casa, Dios te puede quitar tus hijos, Dios te puede quitar tu servidumbre, Dios te puede quitar tu dinero, Dios te puede quitar tu salud. Dios puede quitarte todo, 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 todo. Porque Él quiere hacer un trabajo en ti. Él quiere que, como Job, entiendas que de Dios no se recibe solo lo bueno, sino aún lo malo, pero que no es para tu destrucción. A Job nos lo presenta como alguien que recibió 10 veces lo que le quitó Dios. Pero no es para que la gente crea que después de que pasa por pobreza lo va a volver rico. Dios no. Es para enseñarnos una lección espiritual, que Dios te puede acabar totalmente en tu ser natural y es capaz de reconstruirte. Entonces no te asustes cuando un hermano cae. A Pedro lo pidió Satanás para zarandearlo. No te asustes, a algunos les duele la cabeza y creen que tienen un tumor. Se les va un poquito el aire y creen que tienen tumor en los pulmones. Les duele un poquito la cabeza y creen que ya está avanzando el tumor. Les duele el estómago y creen que tienen cáncer. Hermano, Dios lo que quiere es que tú conozcas al Señor y que experimentes el poder de su resurrección. Entonces, tenemos que entender que el apóstol Pablo, él cargaba en su mente. Nosotros tenemos que unirnos al pensamiento de Pablo porque él cargaba en su mente cosas preciosas. Él mira lo que dice, o sea que si nosotros hemos de conocer a Cristo, si hemos de conocer a Cristo, es para ser hallados en Él. Dice, y no ser hallado en mi propia justicia. Si tú conoces, mira, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que el apóstol quiere que nosotros ganemos a Cristo. Ya hemos explicado un poquito de lo que es ganar a Cristo, para ser hallados en Él. Y para ser hallados en Él dijimos que todo lo tenemos que tener como pérdida. Y para eso se requiere la excelencia del conocimiento. O sea, por eso les decía que aquí hay una secuencia. Aquí el apóstol dice, ok, ustedes quieren ser hallados en Él, regresen, tienen que tener la excelencia del conocimiento. Ustedes quieren ser hallados en Él, ok, ustedes tienen que tener un amor genuino por Cristo. Ustedes quieren ser hallados en Él, ustedes tienen que tener todas las cosas por basura. Ustedes quieren ser hallados en Él, ustedes tienen que ganar a Cristo. Ok, ustedes son hallados en Él porque tienen estas cosas anteriores. All right. ¿Y para qué son ellas? Para experimentar el poder de la resurrección. Te das cuenta que no podemos ignorar ese desarrollo. Hay un progreso, hay una progresión. O sea que el resultado del versículo 8 es el 9. Y el resultado del versículo 9 es el 10.
Otra vez, el resultado del versículo 8 es ser hallados en Cristo. Y el resultado del versículo 9 de ser hallados en Cristo es estar experimentando la resurrección. Entonces, Dios lo que quiere es que tú entiendas que no hay 9 sin 8 y que no hay 10 sin 9. Si no hay 8, no hay 9. Y si no hay 9, no hay 10. Eso es ganar para disfrutar. O sea, te lo voy a ilustrar. Ganar para disfrutar. Si tú ganas a Cristo, tú vas a disfrutar a Cristo. ¿Y cómo lo vas a disfrutar? En resurrección. Experimentando la resurrección es que tú disfrutas a Cristo. Trabajas bastante. Tú trabajas bastante y te pagan por tu trabajo. Muchos se hacen ricos cuando trabajan bastante. Hay unas personas que han trabajado más que otras. Y hay personas que le han echado ganas, pero fuertemente al trabajo. Y por eso tienen dinero en el banco o tienen dinero efectivo guardado. ¿Por qué? Porque se han esforzado trabajando. Ahora, qué triste, ¿verdad? Qué triste que el día que las personas que han trabajado tan duro y que han juntado dinero no lo disfrutaron. Dice Salomón que eso es vanidad. O sea que trabajar y trabajar y trabajar y juntar dinero y no disfrutarlo, dice que es vanidad. Me recuerdo de una anécdota que leí hace muchos años de una viejita que vivía en México, en un rancho. Y sus hijos todos se vinieron para Estados Unidos. Y todos, tenía como 10 hijos esa viejita y los 10 hijos le mandaban dinero cada mes. Y entonces la viejita recibía el dinero de sus hijos cada mes. Imagínate, 10 hijos mandándole a una viejita dinero, era viuda. Y de repente les llega la noticia a los muchachos aquí a Estados Unidos y les dice un vecino, ¿saben qué? Dice, su mamá se murió. Y ustedes son unos ingratos, les dice, porque su mamá se murió de pobreza, se murió sin tener nada que comer. Y los muchachos todos aquí, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que nuestra madre se haya muerto en una pobreza y en hambre? Y ya los 10 arreglaron para irla a enterrar y llegaron los 10 al pueblo para enterrar a su mamá. Imagínese usted todo el pueblo contra ellos. Y la sorpresa grande que ellos llevaron fue al entrar al ranchito, era que todos los money orders que ellos le enviaban, ella los pegaba en la pared y tapó todos los agujeros de toda la pared y las hendiduras, todo lo tenía tapizado, todo el ranchito por dentro de dinero, y sus hijos lloraron. Dijeron, nunca se nos ocurrió, decirle a mi mamá que ese era el dinero porque ella no sabía leer, nosotros solo se los mandábamos y ella de seguro creyó que eran dibujitos o cositas que nosotros les mandábamos. Eso es lo que pasa con alguien que es muy rico y no sabe cómo disfrutar las riquezas. Pues el apóstol Pablo nos dice aquí que hay que ganar a Cristo, pero el propósito de ganar a Cristo es para ser hallados en Él. Y ser hallados en Él es no estar buscando nuestra justicia por nuestra propia cuenta, sino que es experimentándolo a Él en resurrección y en muerte. Aquí está, mira, dice, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces nosotros necesitamos experimentar a nuestro Cristo, pero lo necesitamos experimentar de la manera que nos está revelado en Colosenses. En Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Y ya nos dice que nosotros nos restringimos de cosas que tal vez ni siquiera Dios nos está restringiendo.
Entonces, después de hablarnos de la muerte, nos dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, notemos pues que nosotros estamos siendo instruidos por Dios con todas estas riquezas de Cristo para que nosotros lo conozcamos, para que experimentemos el poder de la resurrección y que tengamos comunión con Él en el sufrimiento. Por eso les hablé del sufrimiento. El sufrimiento es parte del programa que Dios ha definido para nosotros o decidido para que nosotros seamos perfeccionados. Nosotros debemos gozarnos en el sufrimiento. Miren, hay muchas clases de sufrimiento que a veces a nosotros los cristianos nos agobian. Hay sufrimiento de falta de bienes, hay sufrimiento de que no nos quieren, hay sufrimiento de que nos desprecian, pero el sufrimiento que más el apóstol quiere que nosotros entendamos es por predicar su palabra. O sea que si somos aborrecidos por predicar la verdad, eso es sufrir. Por eso yo cada día tengo más valor de predicar la verdad, no importándome lo que piensen los demás, porque si no, no voy a padecer, si no, no voy a sufrir. Yo le doy gracias a Dios por muchos de los hermanos que ya se están animando. Como Pablo decía, al estar preso decía, y mis sufrimientos, dice, han resultado en beneficio para la obra, para la expansión del Evangelio, porque ahora que estoy preso, muchos hermanos se animan más, dice, a predicar el Evangelio. Y yo le doy gracias a Dios, porque Dios me está usando a mí para que muchos se animen. Le doy gracias a Dios porque Moisés, no sé por qué se cambió nombre en los últimos meses, se puso Enoc. Tal vez le gustó más porque no caminó con Dios y ahora él está caminando con Dios. Aunque Moisés también caminaba con Dios, pero era la ley. Ahora Enoc es un hombre que camina con Dios. Y yo me gozo, Enoc, porque te animaste a predicar la palabra del Señor ya en la nueva dimensión, porque hay una dimensión nueva que ha sido revelada a nosotros para predicar el Evangelio y es cumplidamente, o sea, experimentando a Cristo. Cuando nosotros experimentamos a Cristo, para nosotros es más fácil predicar la palabra, porque no nos toca estar tanto ministrando lo que decimos, sino lo que somos. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué crees que tienes que dejar? Porque la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que dejar para saber que estoy experimentando a Cristo y que estoy experimentando la resurrección de Cristo? ¿Acaso ya examinaste todo lo que tienes que decir que es basura para ti? Aló, aló, aló. ¿Acaso ya empezaste a considerar todo lo que se va a volver basura para ti? No esperes que nos aprieten más, porque a muchos les va a pasar eso, que van a esperar hasta que Dios los apriete, hasta que les digan que tienen COVID, van a empezar a considerar que las cosas que han tenido por allí son basura. No esperemos para aprender que tenemos mucha basura, que Dios nos apriete. No esperemos hasta ese extremo. Entonces, Dios lo que quiere es de que tú consideres qué es lo que tiene que volverse basura en tu vida para despreciarla y abrazar a Cristo, para que llegues al grado de ser absoluto para Dios. Dios eso es lo que está buscando en ti y en el hermano Carrillo, que nos volvamos absolutos para Dios. Cuando estudiamos las ofrendas hablamos del holocausto y el holocausto es el tipo de ofrenda que sirve para enseñarnos que Cristo fue absoluto para Dios. Él vivió 100% para el Padre Celestial. Y este es el objetivo de Pablo al hablarnos de vivir a Cristo, de experimentar a Cristo, de experimentar su muerte, de experimentar su resurrección, de experimentar el trono. Ese es el mensaje de él.
es para ganar Cristo, para que ganemos mucho Cristo y que entonces seamos hallados en Cristo, pero que lo disfrutemos. El ganar es para disfrutar. Acuérdate que ganar a Cristo no es para vivir amargados. Ganar a Cristo no es para que vivamos, hermano, indiferentes con los hermanos. Ganar a Cristo significa que lo estás experimentando, que lo estás gastando. Gástalo. Gástalo. Ser hallado en Cristo es que eres rico en Cristo y que cualquiera que te vea, que te observe, aún los ángeles caídos y los demonios, que sepan que eres rico en Cristo y que estás hallado en Cristo y que ellos a veces quieren provocarte para que tú pierdas el balance de la vida que es en Cristo y vivir a Cristo, y entonces ellos quieren desbalancearte. Pero nosotros podemos permanecer, podemos existir en Él, podemos ser hallados en Él. Y eso es lo que significa que lo experimentamos. Leamos de nuevo el versículo 10 de Filipenses. Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo sabía que el ganar a Cristo, el ser hallados en Cristo, es la garantía que en nosotros se está efectuando el trabajo que nos va a llevar a la primera resurrección. O sea que en Dios nosotros ya somos dueños de todo. Gracias a Dios que cuando leímos Colosenses, mira cómo dice en el capítulo número 1 y versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que Dios nos ha llamado a nosotros para disfrutar esa herencia. Aleluya. Y gracias a Dios, yo quiero que tú te des cuenta que todo lo que Pablo nos aconseja aquí en Filipenses, para poder obtenerlo, nosotros tenemos que recibir la visión de ello. Y por eso nos da Colosenses. Colosenses es la visión que necesitamos para vivir Filipenses. Colosenses es todo lo doctrinal que nosotros debemos conocer de Cristo en sus riquezas, toda su magnificencia, su gloria, sus riquezas, su extenso bendecir, para que lo podamos experimentar en Filipenses. Pero no lo vas a obtener si Dios no te da la visión. O sea que es una visión para poder obtener la excelencia del conocimiento de Cristo. Te lo pongo así más fácil y más elemental. Nunca vas a saber cuánto vale Cristo. Nunca vas a saber si Cristo es de 24 quilates. Nunca vas a saber el valor que tiene Cristo si Dios, perdón, si Dios no te da la visión. Entonces, ¿cuál es la visión? La visión es Colosenses. Si Dios te abre los ojos para ver el Cristo glorioso, cabeza de toda la creación, si Dios te abre ese entendimiento, entonces vas a darle el valor a Cristo que tiene. Muchos cristianos viven frustrados y son muy pobres y no disfrutan porque no saben el valor que tiene Cristo. Yo me recuerdo que había un niñito cuando yo estaba joven, había un niñito ahí cerca de casa, era vecinito. Y mi mamá le quería regalar siempre un quetzal, era $1. Pero él tenía una cora. Ahí en Guatemala le dicen una choca. Entonces ese niño se volvía loco cuando le regalaba a mi mamá una choca. Le daba su quarter, su moneda de 25 centavos de dólar. Y como ese niño cuando llegaba allá a la casa, mi mamá le daba, él se iba a comprar de todo y con 25 centavos él compraba dulces para toda la semana y para regalarle a sus compañeritos y todo.
Entonces una vez mi mamá le quería dar $1 y trató de quitarle la moneda de la mano, pero ese niño cerró la mano con tanta fuerza que mi mamá no le pudo abrir la mano y le decía: mi hijo, es que ahora le quiero regalar $1. Y él decía: no, yo quiero mi choca. ¿Por qué? Porque él no sabía distinguir el valor entre una cora y $1. Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos, que el Cristo que tienen es de acora. Y lo tienen tan agarrado, pero tan agarrado, que el Señor les quiere dar el Cristo de $1 y ellos se resisten. A muchos hermanos que están en los legalismos, que están en cosas religiosas, que se han estancado y que no han sido transformados, es porque no quieren abrir la mano y soltar lo bueno para que les den lo más excelente. Hay muchos hermanos que están trabados en la religión, hay muchos hermanos que están detenidos por filosofías de hombres, están detenidos allí. Hermano, es tiempo que salgamos de eso. Quiero ya ir terminando. Dice la palabra del Señor aquí en Colosenses. Vamos a leer Colosenses porque como estamos bien familiarizados, dice aquí en el capítulo 3 de Colosenses y versículo 15, dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Se recuerdan que hablamos que al investigar esa palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, que la paz en griego, esa palabra paz es árbitro, y el árbitro de Dios, gobierne en vuestros corazones? Solo imagínense cuánta bendición hay al estudiar la palabra con el significado de las palabras que usaba Pablo, porque es Pablo el que usa esto. Job tenía un problema. Vamos a Job y van a ver que Job quería árbitro. A mí me llama la atención porque las palabras, cuando uno las estudia, se va dando cuenta más y más de la consistencia de la palabra del Señor. Aquí en el capítulo 9 de Job y en el versículo 33, podemos leer desde el versículo 25, el título es queja de Job contra Dios. Miren lo que se quejaba lo que se quejaba Job. Dice: mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere: olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos como con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre. Tú no eres hombre, Señor, como yo. Tú no eres hombre. Si fueras hombre, tú me responderías, y vendríamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro. Aleluya. O sea que Job, como no tenía la bendición de ser del Nuevo Testamento, Dios no les había revelado a ellos, porque el misterio había estado escondido desde los siglos en Dios. Pero usted cree que no había árbitro. Todas las preguntas que tenía Job, hermano, yo estoy sorprendido porque Job tenía con sus amigos miles de preguntas y todas las contesta el Nuevo Testamento. O sea que el misterio de Dios que había estado oculto desde los siglos, estaba oculto en Dios. Él no le reveló a Abraham. Él no le reveló a Moisés el misterio, hermano. Él no le reveló a David. No le reveló que él un día iba a estar dentro de los hombres. El árbitro. Ojalá hubiera árbitro, dice, porque no hay quien pueda establecer la paz entre nosotros. No tengo paz. Sí, ojalá haya árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Y ustedes ya saben que aquí en Colosenses el apóstol Pablo dice, y él dice, es el árbitro, y el árbitro de Dios gobierne en vuestros corazones.
¿Te das cuenta de la gran bendición que hay de experimentar a Cristo? Y de experimentarlo en un grado elevado, hermano, porque que Cristo sea nuestra paz, hermano. Imagínate unos conflictos que se le forman al hombre en su mente, porque el campo de batalla de los dos reinos es la mente. ¿Te acuerdas que estudiamos en el reino que el campo de batalla es la mente? Y unos partidos rudos que se llevan a cabo, hermano. En un lado de la banca está la porra de Dios y en el otro, en las bancas de enfrente está la porra del diablo. Y nosotros jugando el partido y necesitamos árbitro porque cuando nos quiere hacer algo el equipo contrario, los demonios y los ángeles caídos, hermano, necesitamos la paz. Pero no la paz en una forma, hermano, hablada, porque yo te puedo decir paz de Cristo, hermano. Y realmente si me haces algo malo ya no hay paz de Cristo entre tú y yo. Estamos hablando de una paz que es una persona. La persona de Cristo vivida por ti. Necesitamos conocer más, hermano. Necesitamos conocer más para ganar a Cristo y ser hallados en Él y que no nos conformemos, que no nos acomodemos a asuntos superficiales. No, hermano, nosotros somos llamados a disfrutar cosas excelentes de Cristo. Por eso es que te hablan del excelente conocimiento. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Si tú no conoces a Cristo en una manera excelente, hermano, le vas a servir en una manera mediocre. Y Dios no quiere que le sirvas en una manera mediocre, Él quiere que le sirvas con excelencia. Servir a Él con excelencia es ganar de Cristo, aleluya, ser hallado en todo momento. Así cuando se acerque alguien a nosotros, que siempre halle a Cristo en nosotros. Hermano, nosotros muy fácil perdemos el temperamento. Muy fácil, hermano, nosotros nos enojamos. Eso es no ser hallados en Cristo, hermano. Yo te pido en este domingo que este mensaje, hermano, lo dejes entrar. Es un mensaje suavecito. Oremos para que las palabras de Filipenses sean una realidad en nosotros. Que el Cristo que nosotros servimos sea una realidad en nosotros. Que lo aquilatemos, que lo valoremos, hermano. Deja ya de vivir un Cristo mediocre, un Cristo chiquito. Hermano, el Cristo que Dios te ha revelado es un Cristo maravillosísimo, es un Cristo grandísimo, es un Cristo que tiene todo el poder para darte la victoria. Así que en esta tarde yo le doy gracias a Dios por haberte dado este consejo. Que Dios te bendiga y te guarde. Disfruta este domingo con toda tu familia. Ahí con tu familia no tienes prohibido comer. Come con ellos. Ahí no tienes que ponerte mascarilla. Ahí no tienes que estar con restricciones porque es tu familia la que está ahí en casa todo el tiempo contigo. Ay, que diera yo por comer con todos ustedes. Yo quisiera estar con ustedes y comer con ustedes y disfrutarlos y poder abrazarlos, darles mi mano, un abrazo. Pero Dios sabe por qué nos tiene ahorita así. Así que mientras estas cosas van pasando y no sé qué más va a suceder, pero mientras llega el momento que estemos juntos, disfruta a Cristo. El Cristo que has ganado es para disfrutarlo. Demuéstralo a tu familia. Que tu familia te halle en Cristo, que tus hijos te hallen en Cristo, que tu esposo te halle en Cristo, hermana. Hermano, que tu esposa te halle en Cristo, que tus nietos te hallen en Cristo. Oh, gracias, Padre, gracias en esta mañana, porque la realidad es que tu soberanía está sobre nosotros y no podemos cambiar nosotros ni el color de un cabello, ni la hoja de un árbol se mueve ni se cae si no es tu voluntad. Por tanto, tenemos que entender que hay una soberanía sobre nosotros y la soberanía es que tenemos que pasar por un proceso. Pero gracias que al final nos muestras que el proceso lo logras tú y al final el que gana eres tú. En el libro de Job el que ganó al final es Dios.
Gracias por ello, porque al final de nuestra carrera, al final de nuestra vida, tú vas a ganar porque solo nos estás preparando para introducirnos a la esfera de la eternidad, donde nos vas a usar como la nueva Jerusalén eternamente. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana a las 10 de la mañana. Bye.